Bienvenidos a un nuevo video en el que buscamos conocer un poco mejor nuestra Biblia. El libro del Pentateuco más citado en el Nuevo Testamento es Deuteronomio. De ese libro vamos a hablar hoy. El quinto y último libro del Pentateuco era conocido por los hebreos como Devarim, que significa literalmente palabras, y esto basado en el primer versículo del libro que dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Pero el nombre con el que nosotros lo conocemos, que es Deuteronomio, proviene de la Septuaginta y significa repetición de la ley o segunda ley. Y esto adoptado del capítulo 17, versículo 18, cuando están las instrucciones de darle al rey una copia de esta ley. Sin embargo, el nombre no es tan adecuado, ya que Deuteronomio no es una segunda ley, ni tampoco es una mera repetición de la ley, sino que es una nueva declaración de la ley a una nueva generación de israelitas. Sobre la autoría de este libro y todo el Pentateuco ya nos hemos referido en el video correspondiente y habíamos notado que si bien Moisés es el autor del libro y si bien el mismo libro hace referencia a esta autoría, es lógico pensar que el último capítulo del libro en el que se registra la propia muerte de Moisés haya sido añadido por un autor posterior, también inspirado, y puede haber sido el propio Josué, que fue quien sustituyó a Moisés, o de algún otro que haya querido enlazar el Pentateuco con los libros históricos que siguen en la Biblia. Habíamos visto que el libro de Números nos deja con el pueblo de Israel en los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida, y ya habiendo conquistado parte de Transjordania, de este lado del Jordán, al haber vencido a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Y es allí, a los límites de la tierra prometida, que Moisés da sus últimas palabras al pueblo antes de pasar el Jordán. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo 2 puntos, y comienza el primero de los 2 grandes discursos que conforman el libro de Deuteronomio. Entonces la forma literaria principal del libro es esta forma discursiva, y podemos dividir la estructura en 2 grandes discursos, como dijimos, pero al mismo tiempo subyace en el libro la estructura de los antiguos tratados de vasallaje, esos pactos que se firmaban entre un soberano y el pueblo sometido, el pueblo conquistado. Y eran parte de esos pactos algunas cosas que podemos notar en el libro de Deuteronomio. Primero, que comenzaban haciendo un preámbulo identificando al mediador de ese pacto, como vemos acá que se identifica a Moisés. En segundo lugar, se hacía un repaso histórico de la relación entre las 2 partes, como vemos que continúa el libro. Luego se daban las estipulaciones que el soberano imponía al pueblo. También se fijaban las bendiciones por la obediencia o las maldiciones por la desobediencia de ese pacto. También se dejaban asentados los testigos de ese pacto, y por último se daban provisiones para la administración de ese pacto tras la muerte del mediador. Analizando esta estructura con más detalle, entonces podemos ver que en el primero de estos 2 grandes discursos, Moisés hace referencia a la historia de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, hablando de la milagrosa salida del pueblo de la esclavitud en Egipto, pero también de la milagrosa provisión durante los 40 años en el desierto.
Sin embargo, también hace mención a la infidelidad del pueblo hacia los mandamientos de Dios. También muestra que Dios ya había empezado a cumplir con sus promesas, y prueba de eso eran las victorias que habían tenido a este lado del Jordán sobre Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. También Moisés hace referencia a su deseo de entrar en la tierra prometida y a la negativa que Dios hace al respecto. Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida, pero sí verla de lejos. En el segundo y más extenso de estos discursos, Moisés exhorta al pueblo a escuchar las palabras de Dios y a obedecerlas, a ponerlas por obra, a obedecer todos los mandamientos que Dios les había dado directamente al pueblo y aquellos que les había dado por intermedio de Moisés. También se incluyen muchas otras disposiciones para la vida diaria del pueblo una vez que esté en la tierra prometida. Incluso ya se organiza la distribución de la tierra, se determinan las fiestas que el pueblo debería celebrar, también las ciudades de refugio que deberían disponerse en algunos casos para administrar justicia. Todas esas cosas que hacían a la vida ya en la tierra prometida son las que Moisés les declara al pueblo. Los capítulos finales contienen pequeños discursos y narraciones en los que Moisés insiste una y otra vez acerca de la necesidad del pueblo de obedecer las palabras de Dios. En estos últimos capítulos podemos ver cosas importantes en la historia, porque se lo instituye a Josué como el sucesor de Moisés en el liderazgo de la nación. También se nos deja registrado el cántico de alabanza de Moisés a Dios, pese a que Dios no le había permitido entrar en la tierra prometida, y también las bendiciones que hace Moisés sobre cada una de las tribus de Israel. Y el libro termina con este apéndice donde se relata la muerte del propio Moisés. El texto más famoso del libro de Deuteronomio es el Shema, ese gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y la obligación de enseñarlo a las generaciones futuras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, al acostarte, al levantarte y andando por el camino. Pero también en el libro de Deuteronomio podemos ver muchas de estas advertencias también a la idolatría que están en el mismo Shema, en ese mismo gran mandamiento. Se manda al pueblo a amar a Dios con todo su ser, lo cual implica también la disposición del corazón hacia la idolatría. Y esto ya era un peligro que se venía viendo en el desierto, cuando el pueblo se había inclinado a servir a Baal Peor. Ese incidente es el que utiliza Moisés para recordar al pueblo el peligro de la idolatría, un peligro que iba a seguir estando en la tierra prometida y en el que vemos que Israel cae una y otra vez en el futuro. Por eso el libro termina con una visión realista del futuro, al ver que el pueblo sería incapaz de seguir la ley de Dios. Las bendiciones por la obediencia, las maldiciones por la desobediencia son otros de los distintivos de este libro y se ven claramente en la ceremonia que Moisés instruye a realizarse posteriormente entre los montes Ebal y Gerizim. En esta ceremonia serían pronunciadas las maldiciones sobre el monte Ebal, un monte escarpado, un monte desolado, mientras que las bendiciones serían pronunciadas sobre un monte frondoso como lo era el Gerizim. De esta forma tan gráfica, Dios le mostraba al pueblo las consecuencias de la desobediencia y también las consecuencias de obedecer sus mandamientos. La teología que nos aporta Deuteronomio nos muestra la santidad y la pureza de Dios, al mismo tiempo que destaca las consecuencias de obedecer o de desobedecer su palabra. Pero atrás de todo eso se ve
la fidelidad, la compasión y la misericordia de Dios para con un pueblo infiel. Moisés predijo que Dios levantaría a un profeta como él. Ciertamente muchos profetas se levantaron después de Moisés, pero hubo uno que fue como él en tanto que fue profeta, sacerdote y rey líder de su pueblo, y es el propio Jesús. Jesús es el antitipo de Moisés. Moisés era en él mismo una representación de la persona futura de Cristo. Podemos ver tipos de Cristo en la vida de Moisés desde su nacimiento, en el que fue perseguido por el rey, así como Jesús fue buscado para ser asesinado desde su más tierna infancia. Vemos en Moisés al libertador de su pueblo, a un intercesor, y de la misma forma lo vemos a Cristo. El libro de Deuteronomio apunta, como toda la Biblia, a la persona de Jesús. Pero Moisés fue el mediador del viejo pacto, escrito en tablas de piedra, pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así como ese viejo pacto demandaba el derramamiento de sangre, Cristo es el inaugurador de un nuevo pacto en su sangre. Jesús no solo cumplió con el viejo pacto de la ley, sino que inauguró uno nuevo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Como habíamos dicho, Deuteronomio es el libro más citado del Pentateuco en el Nuevo Testamento. De hecho, es el libro que Jesús citó para responder a Satanás cuando fue tentado por él en el desierto. El libro de Deuteronomio no es una simple repetición de la ley, sino que es una advertencia, una exhortación para nosotros, para obedecer, para oír y obedecer las palabras de Dios. Nos advierte de las consecuencias de nuestra obediencia o nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios, pero también nos advierte, así como advirtió al pueblo de que sería incapaz de cumplir con esa ley, también nos advierte de nuestra propia incapacidad y nos hace ver nuestra necesidad de un nuevo pacto. Por último, podemos ver el propósito del libro en el versículo 1 del capítulo 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Oír, aprender, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Ese es el propósito del libro de Deuteronomio. Es casi la definición perfecta de lo que es la Torá. No una simple ley, sino una instrucción, una enseñanza. Espero que disfrutes leyendo de este libro tanto como yo. Es mi libro favorito del Pentateuco. Espero que el video te haya sido útil. Si es así, dale like y compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal y activa la campanita, que es gratis. Así no te perdés ningún video. Acordate que hay contenido acerca de teología sistemática, historia de la iglesia, panorama de la Biblia, interpretación bíblica, prédicas, entre otros. Nos vemos en la próxima.